Lección 1. Escribir un diario a diario. Deberías empezar a escribir a diario. Eso suena flexible. ¿Cuánto tiempo debería dedicar a escribir en mi diario cada día? 10 minutos es un comienzo perfecto para cualquiera. ¿Qué temas debería incluir? Escribe sobre tus sentimientos y tus metas. ¿Debo usar un bolígrafo o una computadora? Un cuaderno físico es mejor para concentrarse. Me preocupa mi mala letra. El contenido es más importante que el estilo. Esto me ayudará a reducir mi estrés. La reflexión aporta gran claridad a la mente. Intentaré escribir todas las noches. La constancia es la clave del verdadero éxito. ¿Y si no tengo nada que decir? Simplemente describe tu entorno actual y tus pensamientos. Parece una tarea sencilla. Descubrirás mucho sobre tu alma. Ahora me siento más optimista al respecto. Es un regalo para tu futuro. Lección 2. Visita al parque. Hola, qué día tan bonito para estar en el parque de mascotas, ¿verdad? El tiempo está realmente muy agradable hoy. A mi perro le encanta correr sobre este césped. Tu perro es muy enérgico y amigable. Le encanta conocer a otros animales y personas. ¿Pertenece a algún tipo de cazador en particular? Es un Golden Retriever de una granja. Son conocidos por su carácter amable. A tu perro le gusta jugar a buscar la pelota. Ella prefiere sentarse y observar a los demás. Algunos perros son más observadores que activos. Es relajante verlos jugar. Deberíamos visitar este parque más a menudo. El aire fresco es bueno para nuestra salud. La comunidad de aquí también es muy acogedora. Disfruto muchísimo de estos tranquilos paseos matutinos. Podemos llevarles algo de comer después. Esa es una idea excelente y muy amable. Mañana traeré el bebedero. Lección 3. El tiempo cultural. Es importante ser puntual. Ah, ya veo. En mi cultura llegar unos minutos tarde es normal. En esta ciudad, la puntualidad es una señal de respeto. Pido disculpas por el pequeño malentendido de hoy. Las diferentes culturas tienen visiones únicas del tiempo. Quiero aprender más sobre sus tradiciones. Valoramos la eficiencia y los horarios sociales estrictos. Eso es muy diferente de mi casa. Debemos encontrar un equilibrio en nuestro trabajo. Intentaré llegar más temprano la próxima vez. La comunicación nos ayuda a evitar futuras tensiones. Usted también valora los resultados comerciales rápidos. Sí, preferimos tomar decisiones rápidamente. La paciencia es una virtud en mi país. Debemos respetar ambas perspectivas. Esta conversación me resulta muy útil. Aprender juntos fortalece mucho nuestra colaboración. Agradezco su honestidad y su tiempo.
Pasemos a la sala de reuniones. Lección 4. Alimentos saludables. Bienvenidos hoy a nuestro mercado de alimentos de primera calidad. Disculpe, ¿tienen alguna opción de comida orgánica y saludable? Tenemos una amplia sección de productos orgánicos. Estas verduras se cultivan sin ningún tipo de producto químico. Sí, están certificados por la Junta Nacional. Eso es precisamente lo que busco. También ofrecemos salmón fresco capturado en estado salvaje. ¿Contiene algún colorante artificial? Es completamente natural y muy fresco. También necesito pan sin gluten. Está ubicado en el tercer pasillo. Muchas personas están cambiando su dieta actualmente. La salud es una de las principales tendencias de este año. Comer bien mejora mis niveles de energía a diario. Es una inmersión inteligente para toda la vida. Tienen leche de almendras sin azúcar. Tenemos varias marcas en el refrigerador. Me llevaré 2 botellas de esas. Tu cesta está llena de opciones excelentes. Lección 5. Rutina de ducha. Estoy leyendo sobre hábitos modernos de autocuidado. ¿Qué pequeño detalle mejora tu rutina de ducha? Usar un ramo de eucalipto me ayuda a relajarme. Eso suena a una idea muy aromática. El vapor libera rápidamente los aceites naturales. Prefiero usar un exfoliante de sal de alta calidad. Deja la piel muy suave. Una iluminación adecuada también cambia por completo el ambiente. La iluminación tenue crea un ambiente que recuerda a un spa. ¿Escuchas música allí? Me gusta escuchar música clásica tranquila. Es una excelente manera de empezar. Pasamos muchas horas en esa habitación. Deberíamos convertirlo en un espacio agradable. Compraré un cabezal de ducha nuevo. Lo mejor sería uno con muchas opciones de configuración. Será como estar en un hotel de lujo. Los pequeños cambios marcan una gran diferencia. La felicidad a menudo proviene de estos pequeños detalles. Lección 6. Baile de salón. La música para el baile está empezando. Tenían baile de salón. No estoy acostumbrado a ese tipo de baile. Es un estilo muy elegante y clásico. Los pasos parecen bastante difíciles de aprender. Puedo enseñarte los movimientos básicos. Me da miedo pisarte los zapatos. No te preocupes por los pequeños errores esta noche. Esta tradición es muy formal y antigua. Está volviendo a ser popular entre los jóvenes. ¿Por qué la gente disfruta con reglas tan estrictas? Crea un flujo bello y rítmico. Normalmente prefiero el baile moderno y el baile libre. Podemos intentar primero un vals sencillo. El ritmo es lento o muy rápido. Esta canción tiene un ritmo lento y constante. Mi corazón late muy rápido ahora. Solo sígueme y mantén la calma.
Eres un profesor muy paciente, John. Quiero que disfrutes de este momento. Lección 7. Libros clásicos. Ayer terminé de leer una novela famosa. Huckleberry Finn, Charles Dickens dio vida a la Inglaterra victoriana a través de sus libros. En realidad, Mark Twain escribió la historia de Hugh. Oh, cometí un error muy tonto. Ambos autores son maestros en su oficio. Dickens se centró en las dificultades de los pobres. Sus descripciones de Londres son muy vívidas. ¿Prefieres los clásicos estadounidenses o británicos? Disfruto del humor en la literatura estadounidense. Me gustan las críticas sociales de Dickens. La literatura nos permite viajar a través del tiempo. También nos enseña sobre la naturaleza humana. Deberíamos hablar pronto de un nuevo libro. Vamos a elegir una historia de misterio. Eso provocará un debate muy animado. Traeré una lista de títulos. Espero con interés nuestra próxima reunión. Leer es un pasatiempo maravilloso para todos. Expande la mente y el corazón. Lección 8. Soldados valientes. Hablemos de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. ¿Cómo ayudaron los franceses a la joven nación? Envió sus barcos y soldados a América, y estos ayudaron a los estadounidenses a derrotar a las fuerzas inglesas. El rey de Francia gastó mucho dinero. Fue una jugada muy estratégica y audaz. Esta alianza cambió el curso de la historia. La batalla naval fue especialmente crucial para la victoria. Los soldados permanecieron mucho tiempo en Estados Unidos. La mayoría regresó a Francia después de la guerra. Trajeron consigo nuevas ideas sobre la libertad. Esto provocó cambios en su país. La historia está llena de acontecimientos interconectados como este. Todas las naciones dependen de algún tipo de ayuda. La guerra es un tema muy complejo y triste. Pero también demuestra una gran valentía y esperanza. Quiero estudiar más a fondo este periodo. Te daré algunos libros adicionales. Gracias por la interesante lección de historia. El conocimiento es la clave de nuestro futuro. Lección 9. Saris intrincados. Este puesto exhibe ropa tradicional de la India. Saris con diseños intrincados. Oh, he visto fotos de esos. Cada estampado cuenta una historia muy singular. La seda tiene un tacto muy suave y da la sensación de ser de alta calidad. Los tejedores dedican muchas semanas a cada pieza. ¿Cuánto mide una pieza de tela estándar? Suele tener entre 6 y 9 yardas de largo. Los colores son tan brillantes y hermosos. Los diferentes colores representan diferentes significados en la cultura. El rojo se utiliza con frecuencia en las ceremonias nupciales. Estás muy bien informado sobre esto. Me encanta aprender sobre la diversidad de la moda global. Es una forma de arte antigua y respetada. ¿Alguien sabe cómo envolverlo?
Se necesita práctica para dominar los pliegues. Me encantaría probar uno hoy. Hay un probador justo ahí. Primero elegiré el azul. Ese color te sentará muy bien. Lección 10. Mudarse. He oído que hay muchos trabajos en otros lugares. He solicitado empleo en otra ciudad, pero dudo en mudarme. El cambio puede ser una perspectiva muy aterradora. Voy a echar de menos a mi familia y a mis amigos. Puedes visitarlos durante los fines de semana. El costo de vida podría ser más alto. Pero el aumento salarial podría cubrirlo. Me gusta la comodidad de mi hogar. El crecimiento suele producirse fuera de nuestra zona de confort. Está muy lejos la nueva ciudad. Es un vuelo de tan solo 3 horas. Esa es una distancia muy larga para mí. Deberías tener en cuenta los beneficios a largo plazo. Mi carrera está estancada en este pequeño pueblo. Una gran ciudad ofrece muchas más oportunidades. Esta noche lo pensaré detenidamente. No dejes que el miedo detenga tu progreso. Eres un amigo que me apoya mucho, John. Quiero verte triunfar siempre. Lección 11. Costos de hotel. Este hotel tiene una calificación muy alta. ¿Cuánto cuesta por noche? Alrededor de 100, pero a menudo tienen ofertas y Sí, ofrecen descuentos por reservas anticipadas. el precio incluye un desayuno completo. El desayuno continental está incluido todas las mañanas. Prefiero una habitación con vistas al mar. Eso costará $20 adicionales. Hay piscina en el recinto. Hay una gran piscina exterior climatizada. La ubicación parece estar muy cerca del centro. Se puede ir andando a todos los museos. Entonces reservaré para 5 noches. Necesita realizar el checkout más tarde. Sí, mi vuelo sale por la tarde. Añadiré esa solicitud a tu archivo. Gracias por encontrar esta gran oferta. Me complace ayudarle con su viaje. Estoy muy emocionada por estas vacaciones. Te mereces un descanso muy relajante ahora. Lección 12. Arte de objetos. Esta escultura está hecha con cucharas viejas. Es asombroso cómo los artistas pueden transformar objetos comunes en arte. Creo que ahí reside su belleza. Esto demuestra que todo tiene un valor potencial. El artista es muy creativo y audaz. En esta galería, la creatividad no tiene límites. Veo un pájaro en el metal. Veo a una persona bailando en él. El arte está abierto a muchas interpretaciones diferentes. Eso es lo que lo hace tan interesante. Deberíamos intentar hacer algo similar. Tenemos muchas cosas antiguas en casa. Podríamos construir una estatua de metal para el jardín. Sería un proyecto divertido para el fin de semana. También necesitamos un pegamento muy fuerte.
Compraré algunos en la tienda. Veamos el siguiente cuadro. Este solo utiliza colores neón brillantes. Es un poco demasiado brillante para mi gusto. El arte debe provocar una fuerte reacción emocional. Lección 13. El mejor mercado. Me encanta el ambiente de este lugar. Lo mejor de un mercado de agricultores es la frescura de los productos. Las verduras se recolectaron esta misma mañana. Quiero comprar miel local. Es bueno para tu sistema inmunológico. Estas manzanas son muy rojas y brillantes. Deberías probar una pequeña muestra primero. El vendedor dice que son muy dulces. Comprar aquí apoya a nuestras pequeñas granjas locales. Es mejor que el gran supermercado. Aquí no se utiliza ningún tipo de envase de plástico. Eso es muy bueno para nuestro medio ambiente. Miren esos hermosos panes hechos a mano. Huelen de maravilla y todavía están calientes. Compremos una barra de pan para el almuerzo. También necesitamos espinacas frescas. Iré al puesto de verduras. Te encontraré junto a las flores. No olvides comprar algunos huevos. Lección 14. Tiempo en el parque. Deberíamos ir pronto al bosque. Observar la fauna salvaje suena emocionante. ¿Cuál es la mejor época para visitar el parque? Las primeras horas de la mañana son el mejor momento para los animales. Veremos algún oso pardo grande. Es posible si guardamos mucho silencio. Le tengo un poco de miedo a los osos. Nos mantendremos a una distancia muy segura. Deberíamos llevar unos prismáticos. Sí, es una idea muy inteligente. Quiero tomar muchas fotos de alta calidad. La iluminación es perfecta durante el amanecer. Está abierto el parque durante el invierno. Está abierto, pero algunas carreteras están cerradas. La primavera parece la estación más bonita. Las flores estarán en plena floración. Debemos empacar ropa abrigada y resistente. Prepararé el equipo de senderismo esta noche. Voy a consultar el pronóstico del tiempo local. Vamos a vivir una aventura. Lección 15. Excursión a la montaña. Deberíamos hacer algo muy activo hoy. ¿Qué tal si hacemos senderismo en las montañas? Hay algunos senderos increíbles cerca. Esa es una sugerencia brillante y saludable. El aire es mucho más limpio allí arriba. Llevaré agua y algo de comer. El sendero es muy empinado o llano. Es una ascensión de dificultad moderada para principiantes. Necesito encontrar mis botas viejas. Están en el armario del pasillo de arriba. Las vistas desde la cima son magníficas. Podemos ver todo el valle con claridad. ¿Cuánto tiempo durará toda la caminata? Normalmente, se tarda unas 4 horas en total. Deberíamos partir en la próxima hora.
Estoy listo para irme ahora mismo. Espera, necesito coger mi sombrero. Hoy hace mucho sol. Me estoy poniendo protector solar. Aquí, la seguridad y la salud son siempre lo primero. Lección 16. Preparación para la entrevista. Tienes una trayectoria profesional muy impresionante. ¡Qué inteligente! También preparaste algunas preguntas para hacerle al entrevistador. Tengo 3 preguntas sobre el equipo. También deberías preguntar sobre el crecimiento de la empresa. Eso demuestra que soy muy ambicioso. Recuerda mantener un buen contacto visual, constante y firme. Suelo bajar la mirada cuando estoy nervioso. Practica ahora tu apretón de manos firme conmigo. Este agarre es demasiado fuerte o demasiado débil. Es perfecto para un profesional. Me siento mucho más segura con ayuda. Eres el mejor candidato para esto. Espero que vean mi verdadero potencial. Vístete con tu mejor traje y el que esté más limpio. Sin duda lo plancharé esta noche. Llegue 10 minutos antes de la hora prevista. La puntualidad es una primera impresión muy importante. Harás un trabajo fantástico. Gracias por sus amables palabras de aliento hoy. Lección 17. Recolección de fruta. El supermercado está en la planta baja. Conveniente, y suelen tener una buena selección. Genial. Necesito comprar algunas frutas y... Tienen una sección de productos orgánicos muy grande. Necesito plátanos y manzanas rojas. Son razonables los precios en esta tienda. Son ligeramente superiores a los del mercado. Pero la calidad siempre es muy constante. También necesito algunas uvas verdes frescas. Buscaré un carrito para nosotros. Compra el que tenga las ruedas que funcionen. Este parece estar en orden. También deberíamos comprar leche fría. La lechería está al fondo del todo. Déjense llevar porque tengo hambre. Te veo en la caja. Quiero comprar chocolate negro. Eso sí que es un buen detalle. ¿Necesitas algo para tu casa? Necesito granos de café para la mañana. Lección 18. Elección de regalos. Este jarrón azul es realmente muy elegante. Es un detalle que conozcas también sus preferencias. Sí, creo que es importante tenerlo en cuenta. Le encantan las flores y la decoración moderna del hogar. Cabrá en su mesita. El tamaño es perfecto para cualquier habitación. También deberíamos comprar una bonita tarjeta. Escribiré un mensaje muy amable. ¿Crees que le gusta este color? El azul es su color favorito. Entonces, esta es una muy buena opción. Deberíamos pedir papel de regalo. El papel dorado quedaría muy festivo aquí. El personal puede envolverlo por nosotros. Esto hace que el regalo parezca muy especial.
Dar a los demás trae mucha alegría. Espero que tenga un día maravilloso. Se lo entregaremos esta noche. Deberíamos llevar también algo de pastel. Un pastel de chocolate siempre es un éxito. Lección 19. Un lugar agradable. ¿Estás listo para salir esta noche? Me dice que me veo bien y que vamos a un lugar llamado Monte Vientres. Hay un restaurante muy famoso cerca. El código de vestimenta es formal o informal. Es un lugar muy formal y tranquilo. Llevo puesto mi vestido negro favorito. Te ves absolutamente deslumbrante con ese atuendo. ¿Qué tipo de comida sirven? Son famosos por sus filetes a la parrilla. Espero que tengan algunas opciones vegetarianas. Tienen un menú muy variado, sin duda. Hay vistas a la ciudad. Podemos ver todas las luces brillantes. Esta es una sorpresa muy agradable, John. Te mereces una noche muy especial. No lleguemos tarde a la cena. El taxi nos espera afuera. Estoy cogiendo mi pequeño bolso de noche. Tengo la reserva en mi teléfono. Lección 20. Sueños en tonos pastel. Debemos elegir una paleta de colores para esta habitación. Quiero un espacio que transmita mucha calma. Los colores brillantes a veces pueden resultar demasiado intensos. Creo que optaré por colores pastel para lograr un efecto relajante. Los tonos azules y verdes suaves están muy de moda ahora. Esos colores harán que la habitación parezca más grande. Los tonos claros reflejan más luz natural. Me preocupa que la habitación pueda parecer demasiado fría. Podemos añadir muebles de madera cálida. Eso suena como un equilibrio perfecto. También debemos tener en cuenta la tela de las cortinas. El lino blanco transparente quedaría precioso. Creará un ambiente muy espacioso. Deberíamos pintar el techo de blanco. Un techo blanco da sensación de amplitud a la habitación. Estoy deseando ver el resultado final. Comenzaremos los trabajos el próximo lunes. Haré el pedido de la pintura hoy. Asegúrese de que tenga un acabado mate. Lección 21. Vuelos directos. He encontrado varias opciones de vuelo para ti. Necesito ahorrar el mayor tiempo posible. Algunos vuelos tienen una larga escala en Londres. Tomaré nota y daré prioridad a las opciones sin interrupciones. Me pondré en contacto con usted en breve. Un vuelo directo es más caro pero más rápido. Mi agenda no permite retrasos. Hay un vuelo a las 8 de la mañana. Es demasiado temprano para mi reunión. Buscaré un vuelo con salida por la tarde. La aerolínea ofrece internet inalámbrico. La mayoría de los vuelos internacionales ofrecen ese servicio actualmente. Debo trabajar durante el viaje. Revisaré los detalles específicos de la aeronave.
Por favor, reserve también un coche en el aeropuerto. Le reservaré un sedán de alta gama. Gracias por su eficiente ayuda. Te enviaré el itinerario a tu correo electrónico. Lo revisaré antes de nuestra próxima llamada. Esperaré su aprobación final. Lección 22. Resultados legales. Este caso es muy complejo de entender. El jurado se enfrentó a una decisión muy difícil. Las pruebas no eran suficientes para una condena. Fue absuelto de los cargos penales, pero posteriormente fue declarado responsable de daños y perjuicios en una demanda civil. Esa es una distinción legal muy interesante. Muestra cómo funcionan los diferentes tribunales. La carga de la prueba es mucho menor en los casos civiles. A muchas personas les resultó muy confuso el resultado. La opinión pública estaba dividida en todo el país. La cobertura mediática también fue muy intensa. Los abogados siguen estudiando este caso hoy en día. Cambió nuestra forma de ver los juicios televisados. La justicia puede ser un proceso muy largo. Finalmente, las víctimas recibieron algún tipo de ayuda económica. Sin embargo, el dinero no puede reemplazar una vida humana. Esa es una verdad muy triste. Debemos aprender de estas lecciones de historia jurídica. Escribiré mi ensayo sobre este tema. Te ayudaré a encontrar más fuentes. Lección 23. Transiciones famosas. Muchos atletas se hacen famosos después de retirarse. Este hombre tuvo una carrera muy larga. Simpson, un exjugador de fútbol americano profesional muy rico y con una trayectoria brillante, hizo la transición al mundo del espectáculo. Apareció en muchas películas populares. También fue un actor de gran éxito en anuncios publicitarios. La mayoría de la gente lo recuerda por sus récords deportivos. Era un corredor muy rápido en el campo. Su fama creció aún más durante el juicio. Es un legado muy complejo de abordar. Algunas personas aún admiran su destreza atlética. Otros se centran únicamente en sus problemas legales. Es difícil separar ambos. La historia suele registrar tanto lo bueno como lo malo. En su día fue un héroe para muchos niños. Así es como los medios de comunicación crean iconos. Entonces, la imagen cambió muy rápidamente. Es una lección sobre la fama y la fortuna. Su historia de vida me parece muy trágica. Sigue siendo un tema de gran debate. Lección 24. Comidas suaves. Puedo tomar nota de su pedido de cena ahora. Me gustaría el pollo al curry picante. ¿Qué nivel de picante prefieres en tu salsa? Prefiero algo suave. Alguna bebida para acompañar su comida. Tenemos limonada fresca o té helado. Tomaré un vaso de té helado. ¿Desea azúcar con su bebida? Lo prefiero sin ningún edulcorante. Te traeré la bebida inmediatamente. El curry viene con arroz blanco.
Se sirve con arroz basmati al vapor. Eso suena como una opción muy saludable. Le gustaría un aperitivo primero. No tengo mucha hambre para un entrante. Haré el pedido en la cocina. ¿Cuánto tiempo durará la preparación? Estará listo en 15 minutos. Esperaré aquí, en la mesa. Aquí tienes tu té helado. Lección 25. Granito sólido. Construir un túnel es un trabajo peligroso. Los trabajadores se enfrentaron a numerosos desastres naturales. En otros lugares se produjeron deslizamientos de tierra y los hombres tuvieron que excavar a través de roca de granito macizo. El granito es una de las piedras más duras. Utilizaron maquinaria pesada y explosivos. Muchos hombres resultaron heridos durante los trabajos. El proyecto tardó 10 años en completarse. El túnel sigue en uso hoy en día. Es una ruta principal para los trenes. Debe estar muy oscuro dentro. Las luces modernas ahora lo hacen muy seguro. Admiro la valentía de los trabajadores. Cambiaron la geografía del terreno. La ingeniería puede resolver problemas muy grandes. Requiere mucha planificación cuidadosa. La naturaleza a menudo se rebela contra nosotros. Debemos respetar el poder de la tierra. Nunca más me quejaré del tráfico. Debemos valorar el arduo trabajo de los demás. Lección 26. Los primeros pobladores. Australia tiene una historia humana muy larga. ¿Quiénes fueron los habitantes originales de esta tierra? Los primeros habitantes de Australia fueron conocidos como aborígenes. Los aborígenes llegaron a Australia en barco. Eso fue hace muchísimo tiempo. Ocurrió hace más de 50.000 años. Tienen una conexión muy profunda con la naturaleza. Su arte y sus historias son muy bellas. Siguen viviendo en el desierto. Muchos viven ahora en ciudades y pueblos rurales. Quiero visitar una galería de arte indígena. Hay uno muy famoso cerca. ¿Qué representan las pinturas tradicionales? Suelen mostrar mapas del terreno. Los colores son muy terrosos y cálidos. Utilizan pigmentos naturales extraídos de la tierra. Es importante preservar su cultura. El gobierno está trabajando en ello ahora. Respeto enormemente sus antiguas tradiciones. Podemos aprender mucho de su sabiduría. Lección 27. Ruta africana. David Livingstone fue un hombre muy valiente. ¿Por qué viajó a esos lugares? Livingstone quería encontrar una ruta fácil hacia el centro de África y siguió adelante. En la selva, sufrió numerosas enfermedades. Nunca abandonó su misión. Encontró el nacimiento del río. Descubrió las magníficas cataratas Victoria. La gente del lugar le ayudó a sobrevivir.
Los trató con mucho respeto. Mucha gente pensaba que estaba perdido. Un periodista lo encontró después de muchos meses. El doctor Livingstone, supongo, es una cita famosa. Eso es exactamente lo que dijo el hombre. Quería acabar con la trata de esclavos. Era médico y también misionero. Su vida estuvo llena de grandes aventuras. Ahora está enterrado en la abadía de Westminster. Dejó una huella muy importante en la historia. Algún día quiero ser explorador. Lección 28. El lenguaje de Shakespeare. William Shakespeare es un maestro del drama. ¿Por qué sus obras siguen siendo tan populares? Estas obras demuestran el uso que Shakespeare hacía del idioma inglés. Su vocabulario era muy amplio. Algunas de las palabras son muy difíciles. Él inventó muchas frases que usamos hoy en día. Ser o no ser es una frase famosa. Escribió sobre el amor y el poder humano. Escribió él mismo todas las obras. La mayoría de los historiadores creen que sí. El teatro era muy diferente en su época. Solo los hombres podían ser actores. Eso me suena muy extraño ahora. Era una norma social muy estricta. Prefiero las versiones cinematográficas modernas. El texto original tiene mayor profundidad emocional. Intentaré leer Romeo y Julieta. Te ayudaré con las palabras antiguas. Eres un muy buen compañero de estudio. Aprobaremos el examen sin problemas. Lección 29. Fotografía de la puesta de sol. El cielo se está tornando de un naranja intenso. Este es el momento perfecto para una foto. La puesta de sol más impresionante que jamás hayas fotografiado fue en Hawái. Ahora recuerdo ese día con mucha claridad. Hoy los colores eran morado y dorado. Las nubes reflejan la luz de maravilla. Utilizaré una velocidad de operación muy lenta. No olvides usar el trípode. El agua parece un espejo en calma. Esta será una foto que sin duda ganará premios. La naturaleza es la mejor artista del mundo. Tenemos mucha suerte de estar aquí. Ahora tomaré 3 fotos diferentes. Espera a que el sol toque el mar. Es el momento perfecto para nosotros. Ahora puedo ver el destello verde. Solo dura 1 o 2 segundos. Capturaste la luz a tiempo. Creo que tengo la imagen perfecta. Lección 30. Aficiones compartidas. Nuestros hijos pasan mucho tiempo juntos. Últimamente se han hecho muy buenos amigos. Escuchan la misma música o incluso pueden hablar de problemas o de los deberes escolares. Es bueno que compartan sus sentimientos. La juventud puede ser una etapa muy estresante. Tener un amigo lo hace mucho más fácil. También juegan a videojuegos los fines de semana.
Espero que terminen primero sus deberes. Se ayudan mutuamente con las dificultades matemáticas. Esa es una influencia social muy positiva. Deberíamos invitarlos a cenar. Esta noche prepararé pasta saludable. Disfrutarán mucho de la comida. La amistad es un regalo muy valioso en la vida. Debemos animarlos a que sigan siendo amables. Estoy completamente de acuerdo con tu opinión, John. Vamos a llamarlos ahora. Están jugando cerca del árbol grande. Los veo corriendo sobre el césped.